¿Qué harías si la persona que más amabas te traicionara en el momento más oscuro de tu vida? Hoy descubrimos la desgarradora e inspiradora historia de Marta Socarrás, una mujer que fue abandonada, humillada y dejada para enfrentar sola los muros de la prisión, mientras su esposo, un periodista respetado, construía una vida secreta nada menos que con la famosa presentadora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo. Durante años, Marta guardó silencio, pero ahora, a los 57, finalmente revela la verdad que dos de los rostros más famosos de la televisión quisieron ocultar. Desde la impactante fotografía de un beso apasionado captada por un detective privado, hasta la determinación de una madre de transformar su dolor en fortaleza. Quédate con nosotros mientras exploramos los capítulos no contados de la vida de Marta. Pero primero, ¿quién es Marta Socarrás? Marta es una mujer conocida por su profunda fe, su devoción a la familia y su fortaleza como predicadora, conferencista y empresaria. Nació en Cali, Colombia, y a lo largo de los años forjó un camino que reflejó tanto determinación como resiliencia. En Miami, Florida, estudió técnicas de locución, radio y diseño de modas, siempre impulsada por su pasión por el aprendizaje y el crecimiento. Como tantos latinos, Marta soñaba con el llamado sueño americano, prosperidad, oportunidades y un futuro mejor. A menudo contaba cómo, desde niña, anhelaba vivir en Estados Unidos. Inspirada por el programa de televisión Knight Rider y las historias de familiares que regresaban a Colombia diciendo que habían comprado casas y autos con apenas una semana de salario, Marta rezaba por una visa, esperando algún día poder pisar la tierra de las estrellas y las franjas. Cuando por fin llegó a Miami, comprobó con sus propios ojos lo fácil que era para los visitantes posar junto a autos deportivos en South Beach, tomarse fotos y fingir que el lujo era suyo. Lo que más le dolió fue darse cuenta de cuántos exageraban o inventaban esas historias para impresionar a quienes se habían quedado en casa. En su juventud, Marta se había enamorado de Mario Andrés Moreno. Fue su primer amor, el chico al que llamaba el niño del diario Rosa, un apodo inspirado en las páginas donde una vez escribió sus sueños y recuerdos de aquel romance. Finalmente, Marta obtuvo una visa y partió a Estados Unidos para perseguir la vida que siempre había imaginado. Mario se quedó en Colombia, aunque tiempo después viajó a Miami para visitarla. Con la esperanza de que regresara, le pidió a Marta que volviera a Colombia para casarse. Pero Marta lo animó a quedarse en Estados Unidos, y así comenzó la historia que compartirían. 6 meses después, en el aniversario de sus 6 años juntos, Mario le propuso matrimonio en Estados Unidos. Se casaron ese mismo día, convencidos de que estaban listos para construir un futuro sobre el fundamento de su larga historia de amor. En ese momento de su vida, Marta Socarrás creía estar viviendo un sueño hecho realidad. Estaba profundamente involucrada en su iglesia, dedicada a su fe y centrada en formar una familia feliz en lo que ella veía como la tierra de las oportunidades. En Miami, fundó una empresa de venta de equipos médicos que prosperó, generando grandes ganancias y consolidándola como una ejecutiva respetada y exitosa. En su vida personal, ella y Mario se habían casado y criaban a sus 2 hijos. Marta se sentía realizada, tanto profesional como espiritualmente. Era una mujer talentosa, con ansias de seguir creciendo, y se enorgullecía de tener un matrimonio basado en el servicio a Dios. A medida que sus finanzas mejoraban, ella y Mario donaban generosamente a la iglesia, apoyando proyectos como comedores infantiles en Haití. Para Marta, parecía tener todo lo que siempre había soñado: un negocio próspero, un matrimonio amoroso y un papel significativo en su comunidad y congregación. Pero justo cuando todo parecía ir bien, la vida le dio un golpe devastador. Es un sentimiento con el que muchos pueden identificarse. Ese momento en que todo parece estar en orden: una familia sólida, un buen trabajo, una comunidad de fe vibrante. Y entonces, sin aviso, algo llega que sacude tu mundo.
Para Marta, ese momento llegó cuando fue acusada de fraude. La empresa que dirigía ya había pasado 2 auditorías del gobierno sin problema, pero cuando llegó una tercera, fue diferente. Las autoridades creían que debía haber alguien más detrás del éxito de su operación, alguien que no podían ver. Fue como un empujón violento destinado a derribarla. Marta se quedó atónita cuando fue declarada culpable de varios delitos relacionados con su empresa. Durante un tiempo, el caso se prolongó sin resolución. Ella intentó seguir adelante, enfocándose en el diseño de interiores mientras esperaba. Finalmente, Marta acudió ella misma a las autoridades para obtener claridad sobre su situación, y fue entonces cuando la verdad la golpeó con fuerza. En 1999, el gobierno federal de los Estados Unidos la condenó y la sentenció a 24 meses de prisión. Marta decidió enfrentar la situación con dignidad. «Voy a dormir con mi conciencia tranquila el resto de mi vida», dijo. «Daré al César lo que es del César. Voy a pagar, voy a enfrentarlo y me refugiaré en la misericordia de Dios». Más tarde, Marta reflexionaría que todo se había salido de control principalmente por su propia inexperiencia en la gestión de estrategias de mercadeo. Fue un error que tuvo un alto costo y que le resultaba increíblemente difícil admitir, especialmente dentro de su comunidad de fe. El miedo a ser juzgada le impidió abrirse y compartir su realidad. Fue enviada de manera abrupta a una prisión de mínima seguridad. Justo cuando intentaba asimilar lo que estaba pasando, un nuevo golpe llegó. Se enteró de que estaba embarazada y que su bebé nacería tras las rejas. Durante el ingreso, un médico le dio la noticia con suavidad. «Estás embarazada, hija», le dijo. Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría. Pero a pesar del temor abrumador, Marta encontró la fuerza para mantenerse firme. Llamó a su esposo. En ese momento uno de los periodistas más conocidos de Univisión, y le compartió la noticia. Su padre también fue a visitarla, ofreciéndole consuelo y recordándole que los hijos son un regalo de Dios. Aquellas palabras le dieron a Marta la fortaleza para seguir adelante con su embarazo. Dentro de la prisión, Marta se convirtió en una figura protegida. La mayoría de las mujeres en su situación optaban por interrumpir el embarazo, pero Marta decidió llevarlo a término con determinación y fe. Al principio, su esposo la visitaba con regularidad y con el tiempo, Marta dio a luz a su hijo. Sus manos esposadas incluso en ese momento tan vulnerable. Durante su tiempo en prisión, Marta encontró una luz inesperada. Conoció a otras mujeres que compartieron con ella la palabra de Dios, y poco a poco, eso la hizo reflexionar profundamente. ¿Dios seguía queriendo su corazón? ¿Estaba destinada a seguir sirviéndole, incluso en medio de esa prueba? Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Marta empezó a notar cambios en el comportamiento de su esposo. Aunque los niños estaban al cuidado de él y de su madre, Mario comenzó a distanciarse. Dejó de visitarla, alegando que el trabajo y el estrés lo absorbían. Pero Marta empezó a sospechar que detrás de esas ausencias había algo más. La presencia de la famosa presentadora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo. El hombre con el que había estado casada durante 10 años, el compañero comprensivo que había conocido, parecía alejarse cada vez más. Marta, ahora aislada tras los muros de la prisión, se sentía completamente sola, sin poder comprender lo que realmente estaba ocurriendo afuera. Aún así, tomó una decisión que iba en contra de su naturaleza gentil. Decidió buscar la verdad. Un día, mientras luchaba con sus dudas sobre su matrimonio, cayó en sus manos una revista de espectáculos. En sus páginas, vio una foto de su esposo al lado de una mujer. Algo dentro de ella cambió al ver lo cómodo que él se mostraba junto a esa mujer. Marta le preguntó directamente si había algo entre él y Bárbara Bermudo. Él lo negó, pero su corazón no estaba en paz.
Por primera vez en 16 años, impulsada por el dolor y la duda, contrató a un detective privado. Bárbara Bermudo no solo comenzó su carrera periodística en el Canal 23, también empezó allí a construir su vida personal. Y fue en ese tiempo cuando Marta, desde la prisión, empezó a ser testigo de cómo se formaba silenciosamente una relación entre Bárbara y su esposo, Mario Andrés Moreno. Al principio, nadie lo sabía. Todo se mantenía oculto a la vista del público, un secreto que poco a poco comenzó a salir a la luz. Cuando finalmente la verdad se hizo pública, Marta cree que para Mario fue casi un alivio. El secreto había sido descubierto, y con ello ya no sintió la necesidad de ocultarse. Fue entonces cuando decidió alejarse abiertamente del matrimonio. El escándalo no se detuvo en susurros o rumores. Pronto se convirtió en conocimiento público. Mientras Marta cumplía su condena, el padre de sus hijos había iniciado un romance con una de las presentadoras más famosas de la televisión. Los titulares se multiplicaron, y lo que antes había sido un dolor privado se convirtió en una traición muy pública. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando el detective que Marta había contratado le entregó la primera prueba irrefutable: una fotografía. En ella, Mario estaba besando a Bárbara mientras sostenía en sus brazos al bebé recién nacido de Marta. El mismo bebé que Marta había llevado en su vientre, al que había dado a luz y que apenas había podido sostener por los muros de la prisión que los separaban. Esa imagen le atravesó el corazón. Marta vio a Bárbara acunando a su hijo Daniel. Los vio juntos con un niño que aún conservaba el calor de su vientre, el aroma de su amor. Un bebé al que ni siquiera había tenido la oportunidad real de abrazar. Y ahora, lo que era más sagrado para ella había quedado en medio de esa nueva relación. Marta estaba devastada. No había consuelo en saber que la habían dejado atrás. A pesar de todo, intentó recordarle a su esposo su vínculo, sus promesas. Amor mío, no olvides que tenemos un pacto. Cuando termine tu evento social, no le des oportunidad a la casa. No la abras. Pon límites sanos. Aunque Marta decía que al principio no se sentía abandonada emocionalmente, la realidad la golpeó con fuerza. Hubo días en los que las lágrimas no cesaban, en los que verdaderamente sintió que podía morir bajo el peso de todo aquello. Pero en esos momentos de desesperación, tomó su Biblia. Y en sus páginas encontró las palabras que le dieron la fuerza para levantarse, para creer y para seguir adelante. Mientras Marta luchaba tras los fríos muros de una prisión federal, el romance entre su esposo y la famosa presentadora seguía llenando las páginas de las revistas de farándula. Cada titular, cada foto, era como una herida nueva, y la creciente distancia del hombre en quien alguna vez confió le rompía el corazón un poco más cada día. Hubo momentos que dejaban poco lugar a la duda. Historias de un hombre visto entrando al departamento de una mujer soltera a altas horas de la noche y saliendo a las 4 de la mañana. ¿Qué podrían estar haciendo a esas horas? Seguramente no escribiendo el guión del próximo noticiero. Incluso mientras su mundo se derrumbaba, Marta encontró la fuerza para seguir adelante, aferrándose al poco ánimo que le quedaba. Gracias a su buen comportamiento, Marta fue liberada antes de tiempo, tras 20 largos meses. Pero la libertad trajo consigo otra dura realidad. La relación entre su exesposo y Bárbara Bermudo era mucho más profunda y seria de lo que ella jamás había imaginado. No pasó mucho tiempo antes de que Marta iniciara los trámites de divorcio. Luchó con todas sus fuerzas y, al final, logró quedarse con la custodia de sus 3 hijos. Mientras tanto, su exesposo ya hacía planes para casarse con Bermudo. La resiliencia de Marta no terminó ahí. Contra todo pronóstico, no solo logró mantener a sus hijos a su lado, sino que también se le concedió la residencia en Estados Unidos, una victoria sorprendente en un momento en el que ella se había preparado para la posibilidad de ser deportada.
Su esposo, atrapado en su pasión y su nueva vida, quizás pensó que la deportación haría más fácil borrarla del panorama. Pero Marta sabía la verdad. Aunque hubieran cruzado una línea moral, legalmente nunca había dejado de ser su esposa. Aun después de esos 20 dolorosos meses de separación, el vínculo no había sido borrado por la ley. A pesar de haber tocado lo que sintió como el fondo absoluto, Marta encontró la manera de triunfar. Ganó su batalla contra el gobierno federal y construyó un nuevo capítulo de su vida en Estados Unidos. Tras su liberación, Marta compartió su historia con una amiga, quien la presentó al periodista Pablo Padula. Conmovido por la profundidad de su experiencia, Padula decidió ayudarla a llevar su voz al mundo. Publicó su testimonio en el libro He Scams the Heart, donde Marta relató la traición que sufrió y la fuerza que encontró para sobrevivir a su tiempo en prisión. Lo que Marta Socarrás nunca imaginó fue que compartir su dolorosa historia se convertiría en una poderosa herramienta de evangelización, una que inspiraría y alcanzaría a miles de personas, incluidas mujeres que enfrentan la misma dura realidad de la vida tras las rejas. A menudo describía cómo, en sus momentos más oscuros, las lágrimas de dolor, angustia y desesperanza corrían por su rostro mientras leía las escrituras que creía que Dios había reservado solo para ella en ese momento de necesidad. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Durante 10 años, Marta estuvo casada con el presentador de noticias de fin de semana del Canal 23 de Univision Miami. Juntos, construyeron una vida y criaron a 3 hijos: Michelle Andrea, Mario Andrés y Daniel Andrés. En esos momentos de desconsuelo, Marta se aferró a lo que llamaba el consuelo de Dios, lo único lo suficientemente poderoso como para calmar su corazón destrozado mientras enfrentaba un futuro incierto, cuidando de 3 pequeños y preocupándose por su madre anciana, que también sufría por la situación. A través del libro del periodista Pablo Padula, He Scams the Heart, Marta canalizó todo el dolor que soportó, la traición de su exesposo con Bárbara Bermudo de Primer Impacto, y lo convirtió en testimonio. Pero más allá de revivir su sufrimiento, Marta tenía un propósito mayor: usar su experiencia para motivar a otros, para recordar a las personas que podían superar sus luchas y no dejarse vencer por las dificultades de la vida. En el libro, Marta también comparte cómo, debido a su propia ingenuidad, cumplió 20 meses de prisión y completó 3 años de libertad condicional, tras ser condenada por fraude en la empresa donde trabajaba en el área de marketing en el año 2000. Relata las difíciles batallas que enfrentó, no solo contra la crueldad de Mario, sino también contra Bárbara, creyendo al principio que la verdad nunca saldría a la luz por la fama de ambos. Marta también cuenta el desprecio que Bárbara le mostró en más de una ocasión, incluido un doloroso momento cuando, al acercarse al coche para recoger a sus hijos, Bárbara la llamó burlonamente boba, una palabra que en Colombia significa tonta. Marta decidió quedarse en silencio, sin querer provocar más conflictos, sobre todo sabiendo lo frágil que ya era su situación después de sus problemas legales pasados. ¿Qué pasó con la pastora Marta Socarrás después de salir de prisión? Tras soportar traición y adversidad, Marta Socarrás encontró la fuerza para reconstruir su vida. Regresó a su fe y abrazó plenamente su llamado, dedicándose a compartir su testimonio en Estados Unidos y más allá. Decidida a usar su experiencia para inspirar a otros, se convirtió en una poderosa voz de resiliencia y esperanza. Su labor no pasó desapercibida. En 2010, Marta recibió el Woman of Impact Award, un reconocimiento a mujeres que dejan una huella significativa a través de su trabajo. Los años siguientes trajeron más distinciones. En 2011 fue nombrada Woman of Excellence, en 2012, Woman of Image, y en 2013
recibió el título de Distinguished Hispanic Woman. ¿Qué hace hoy la pastora Socarrás? Hoy, Marta es ministra en la iglesia Faith Auditorium Church en Pembroke Pines, Florida. Como parte de su misión, dedica tiempo a visitar prisiones no solo en el sur de Florida, sino también en el Caribe y en toda Centro y Sudamérica, llevando esperanza a quienes se sienten olvidados. También produce y presenta varios programas radiales, including Punto de Vista con Marta Socarrás, Prisioneros Libres y Abre tu Corazón con Marta Socarrás, que se transmiten en estaciones de todo Estados Unidos. Desde 2012, Marta se asoció con la periodista Mirka de Llanos para formar el dúo M&M, ofreciendo giras de conferencias que empoderan a las mujeres. Juntas lanzaron el proyecto Hermosas por dentro y por fuera junto a Android Macro, diseñado para ayudar a otros a encontrar equilibrio y propósito. Su amistad con Mirka de Llanos. Marta y Mirka se conocieron cuando Mirka la entrevistó sobre su libro. Su visión compartida de elevar a las mujeres las llevó a crear en 2020 el grupo Amigas en la ciudad, un espacio destinado a ofrecer apoyo y aliento a las mujeres. Al reflexionar sobre su camino, Marta dijo alguna vez: «Señor, gracias porque me despojas de todo. Voy a cumplir un llamado. Dios me envía a un campo misionero para servirte. Gracias, Señor. Intenté dejar mi casa en orden. ¿Qué más podía hacer? Mi mamá vino de Colombia para quedarse con mis hijos. Iglesia, quiero que me entiendan. Era una tragedia familiar la que enfrentábamos». A través de charlas motivacionales y viajes por Estados Unidos y América Latina, Marta continúa hablando sobre fe, perseverancia y redención. Cuando se trata del padre de sus hijos, Marta ha repetido en varias ocasiones que no guarda ningún resentimiento hacia su exesposo. Sin embargo, habla con sinceridad sobre los desafíos que han enfrentado sus hijos, especialmente en lo relacionado con la relación que tienen con la esposa de su padre. Marta compartió que, mientras sus dos hijos mantienen una relación cordial con la nueva esposa de su padre, su hija decidió, a los 14 años, dejar de visitar la casa de ellos. La razón, dice Marta, fueron las humillaciones e insultos constantes por parte de Bárbara Bermudo. Marta recordó abiertamente uno de los momentos más dolorosos, cuando su hija fue gritoneada y hecha sentir avergonzada por el pasado de su madre. No es culpa de ella que su mamá sea una exconvicta. Eso es humillante, dijo Marta. Fue ese dolor el que llevó a su hija a no asistir a la pomposa boda de su padre y Bermudo. ¿Qué pasó con el exesposo de Marta y Bárbara Bermudo después del divorcio? Tras finalizar el divorcio con el periodista Mario Andrés Moreno, él y su nueva pareja, Bárbara Bermudo, se casaron el 29 de noviembre de 2008. La boda se celebró en la República Dominicana, con más de 220 invitados, entre ellos figuras conocidas como María Elena Salinas y Rodner Figueroa. Pero incluso antes de llegar al altar, el escándalo que rodeaba su relación ya había dejado huella. Los ejecutivos de Univisión, conocidos por su postura estricta de evitar controversias internas, no estaban contentos con los titulares sobre la traición y el romance entre dos de sus empleados más destacados. En mayo de 2015, Mario se despidió en silencio de su audiencia, poniendo fin a sus 15 años en Univisión. Solo 2 años después, en 2017, le tocó el turno a Bárbara de despedirse de las pantallas de Primer Impacto. Mientras algunos colegas culparon a recortes de personal, otros sugirieron que las secuelas del escándalo que involucraba a la pastora Socarrás habían dañado su credibilidad de manera irreversible. Tras la salida de Bárbara, Mario recurrió a las redes sociales con declaraciones contundentes, amenazando con revelar la verdad sobre quienes, según él, habían causado un quiebre entre él y su carrera. Pero al final, esas revelaciones nunca llegaron. A lo largo de todo esto, Bárbara insistió en que Dios le había enviado un esposo amoroso y fiel a pesar de los comienzos tormentosos.
Cuando se supo del romance mientras Mario aún estaba casado, Bárbara presentó su relación como parte de un plan divino, pero esto desató controversia en las redes sociales. Muchos que conocían la historia cuestionaron cómo un romance que comenzó en la traición, mientras la esposa de Mario estaba en prisión, podía formar parte del plan de Dios. Hasta el día de hoy, Mario y Bárbara se presentan como una pareja feliz, publicando con frecuencia mensajes románticos y fotos familiares en línea. Sin embargo, sus publicaciones suelen recibir comentarios de personas que los acusan de haber construido su felicidad sobre la traición, advirtiendo que la verdadera alegría no puede nacer de un dolor así. Mientras tanto, Marta recuperó su voz y su propósito. La pastora Marta Socarrás ha compartido su historia en muchos países, utilizando su testimonio para inspirar a mujeres que se sienten olvidadas, ya sea porque están en prisión o porque han sido abandonadas por sus esposos. Les recuerda que Dios puede restaurar lo que se ha perdido. A través de las redes sociales y otras plataformas, Marta difunde su mensaje de esperanza y fe. Demuestra que, a pesar de ser una exconvicta y una mujer que fue dejada atrás, ahora vive una vida llena de propósito, fortaleza y gracia. El camino de Marta Socarrás es un poderoso recordatorio de que, incluso frente a la traición, la pérdida y la injusticia, es posible levantarse de nuevo con fe y propósito. ¿Qué opinas de la increíble resiliencia de Marta y de cómo ha transformado su dolor en esperanza para los demás? Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos extraordinarios.